Estamos. Listo, estamos grabando. Bien, vamos a hablar más o menos una hora y media de los símbolos, del significado de los símbolos. Está haciendo acople, ¿no? A ver, voy a bajar un poco el volumen. A ver, lo único que les voy a pedir es que cierren los micrófonos, por favor, porque está haciendo acople con algún micrófono. Yo voy a hablar un ratito, cuando alguien quiera hacer alguna pregunta. Cuando alguien quiera hacer alguna pregunta, ¿sí? Abren el micrófono y hacen la pregunta, ¿se entendió? O sea, vamos a hablar unos minutos sobre qué es lo del símbolo, significado de los símbolos, de dónde viene el tema de los símbolos. Hay una presentación que vamos a mostrar para poder observar el símbolo y empezar a decodificarlo. Cuando hablamos de símbolos, hablamos en general de todo lo que es la vida en general, porque la vida es símbolo, todo lo que nos rodea es un símbolo. ¿Sí? Nosotros somos un símbolo. Dentro de lo que es la vida en general, tenemos que entender, y esto ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, de que existen dos tipos de vidas. La vida virtual, que es un poco lo que nosotros estamos experimentando en realidad, por eso Calderón de la Barca decía, ¿sí?, que la vida era sueño, y el budismo dice que vivimos el sueño de Maya. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que nos rodea es símbolo. Todo lo que vemos en nuestro inconsciente y en nuestro consciente es un símbolo. Los maestros, los ángeles, los guías se comunican a través de símbolos. Dios se comunica a través de los símbolos. Y nos va a mostrar en el sueño diurno, el sueño nocturno, yo siempre digo que es la vida actual, todo lo que nos rodea, mensajes que nosotros tenemos que decodificar para poder entender qué es lo que nos sucede en la vida diaria. Entonces, vamos a partir primero del concepto ¿qué es un símbolo? Un símbolo es una estructura energética, todo es energía en el universo, entonces le vamos a decir que es una estructura energética, mental, que tiene un cúmulo de emociones, y que cuando lo decodificamos ese símbolo podemos entender el significado de lo que nos sucede en la vida diaria. ¿Se entiende? Entonces, justo hoy estaba viendo un congreso, que era el Congreso Internacional del Reiki, pues es el Día del Reikista, así que aquellos que son reikistas, feliz día. Y se hablaba justamente de los símbolos del Reiki. Pero el símbolo en sí es energía. Entonces, tenemos que entender el concepto, que todo es energía. Absolutamente todo es energía, en diferentes octavas de frecuencia. Ya en día hoy, la física cuántica lo dice. Y nosotros vivimos dentro de un holograma que está formado por energía. Y que formamos parte de esa energía. Es más, dice que el universo está formado por un vacío y que solamente el 0,10%, 0,001%, ¿sí?, es energía condensada, es materia. Y lo demás es materia oscura, o sea, vacío. Entonces, ese 0,001% es lo que nosotros vemos en nuestras proyecciones. Y es lo que vemos o que nos muestra el universo. Porque lo demás es vacío. Entonces quiere decir que cada uno de nuestros átomos están formados de vacío. ¿Se entiende? Entonces, eso forma también parte de nuestra propia decodificación de quiénes somos. Entonces, el 0,01%, dice la física cuántica, que solamente es materia. Y la materia está densificada, o sea, está codificada en símbolos. Entonces, voy a poner un poquito la presentación, a ver si se ve. No se ve ahí. Mostrando pantalla. No, no se ve ahí. Bueno,
A ver, espérenme un segundito, Tengo acá. No me aparece. Acá tampoco. No, voy a abrir, esperen un segundito. Vamos a abrirlo desde presentaciones. Entonces, todo es símbolo, absolutamente todo. Nuestra casa, una mesa, la mascota que tenemos en nuestra casa, el trabajo, todo tiene que ver con lo simbólico. Y lo simbólico, por eso digo, se puede manifestar en el sueño diurno, lo que vemos a nuestro alrededor, a cada instante, o en el sueño nocturno. A ver ahí. Cuando soñamos, por ejemplo, vemos símbolos, que también pueden ser mensajes. ¿De quién? ¿Del ego? ¿O pueden ser mensajes de los guías, de los maestros, de la luz? Ahí se ve. Entonces, acá está el concepto. Es una estructura física o etérica o mental que guarda un conjunto de emociones. O sea que cada símbolo tiene una estructura de pensamiento. Por ejemplo, el caduceo, ¿qué representa? Vemos dos serpientes, ¿sí?, anidadas a un bastón, como le queramos llamar, un báculo, y arriba hay dos alas. La serpiente representa un poco la energía de los chakras, de nuestra energía, de cada uno de nuestros centros energéticos. El báculo representa nuestra columna vertebral, y las alas representan nuestra esencia, nuestra conciencia divina, que las alas, en realidad, desde el simbolismo, representan la libertad. Y fíjense que hoy en día todas las ambulancias tienen este símbolo, pero para la mente común solamente representa un símbolo de sanación, un símbolo de representación, un signo de lo que es la medicina. Entonces nosotros tenemos que empezar a observar que cada cosa que nosotros vemos tiene un significado. Tiene un significado para nosotros mismos, porque si yo lo veo es porque hay algo en mí que debo decodificar. Lo mismo el símbolo de Reiki, el Honsa Seiyōnen, el Seiheki, el Chokurei. ¿Qué es el Chokurei? Es la energía que baja y se manifiesta en mi cuerpo, alineando cada uno de los chakras. Lo mismo el Honsa Seiyōnen, es la energía que baja sobre nosotros y nos armoniza, nos sana. El Seiheki, fíjense que es como un 5 y un 3. A ver, cada símbolo va a estar representando un significado diferente. En el tarot, por ejemplo, ¿sí?, que es vía real de la encarnación de los espíritus, está dado por números y fechas de nacimiento. Y cada número tiene un significado. Cada carta tiene un montón de simbología. Ahora vamos a ver una de las cartas. Seguro que ahí, seguramente alguno de ustedes es tarotista, ¿sí?, y sabe los significados de las cartas. Pero cada carta tiene un cúmulo de símbolos que nos ayudan a observar, ¿sí?, qué significa para nosotros. Porque cuando uno tira la carta, ¿sí?, cuando hacen una consulta de tarot, le va a explicar al consultante el significado que tiene esa carta. Y eso tiene que ver con nuestro inconsciente. Y tiene que ver con el inconsciente del consultante también. Porque lo semejante atrae lo semejante, dice la ley de correspondencia. Entonces, el tarot, que tiene su origen, en realidad no es en Egipto, sino mucho más allá. Algunos dicen que tiene su origen en la Atlántida, en realidad. Y los egipcios eran extraterrestres, como todos, ¿no? Los egipcios creían que venían de las constelaciones, en cambio los hebreos dicen que venían del otro lado, de Maya, ¿sí?, que venían de Sion. Sion es el lugar de las almas despiertas, estado de conciencia, tiene que ver con la parte más elevada nuestra. Eran los que venían más allá del velo de Isis, los que hablaban con la verdad, los que eran libres, los que actuaban con la conciencia.
Y los egipcios posicionaron en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores el concepto total de la vida de la encarnación. Por ejemplo, los 22 arcanos representan los 22 siglos. Y cada arcano tiene el significado secreto, o sea que está guardado en cada secreto un siglo. Y esto nos muestra a través de su simbolismo cómo debe ser el misma, o sea, la misma vida, cada uno de los siglos, que en qué estaba representado. Por eso cada arcano tiene un significado diferente. Por ejemplo, el mago, bueno, todos sabrán quién es el mago, ¿no? Está representando un poco lo que fue la imagen del Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús fue mago, fue maestro y fue sanador. Cumplió con los 3 escalones de la conciencia. El mago, que viene de magus, que significa sacerdote de Dios, manifiesta en su origen a partir de el manejo de los 4 elementos, que son el fuego, el aire, el agua y la tierra. Yod, He, Bab, He, para los hebreos. Fuego, aire, agua y tierra, los 4 elementos. Que cada elemento tiene un significado simbólico. El fuego representa la sabiduría, representa el sol, la etapa de solarización en la tierra. El agua representa las emociones. El aire va a representar la palabra, la comunicación, por eso tiene una espada también en la mesa. Y la tierra va a representar la materia, la abundancia material, por eso hay lirios de pureza, hay rosas, pues representa la abundancia de la madre naturaleza. El báculo representa la sabiduría de la tierra. La copa tiene que ver con las emociones. Fíjense que es dorada, entonces quiere decir que hay emociones abundantes. El pentáculo, que representan los 5 elementos, junto con la quinta esencia, el éter, representa la abundancia de Dios. El infinito, bueno, ya sabemos lo que representa, ¿no? La lemíscata que tiene sobre la cabeza. Es la conexión con lo espiritual, con el universo. El amarillo de fondo representa que tiene sabiduría en el pasado. El rojo y el blanco representa el amor, porque el rojo y el blanco forman la pureza y el amor, que es el desapego divino. Tiene desapego en el dar y recibir. Por eso está señalando hacia la tierra y hacia arriba, que tiene como si fuera una varita, que es como la varita mágica del mago, que tiene que ver con la conexión de lo femenino y lo masculino. Padre cielo, madre tierra, y tiene una serpiente en el sacro, o sea, en el chakra sacro, en el ombligo, donde, digamos, que está sublimada la serpiente, que dominó sus propios miedos, porque la serpiente representa los propios miedos. En el chakra sacro, que tiene que ver justamente con los miedos, tiene que ver con la pareja, tiene que ver con la culpa, tiene que ver con los apegos, y eso representa un poco la carta del mago. Esto para que entremos un poco el significado de los símbolos y qué significa cada cosa. Este es el 2 de espadas, es otra carta. Yo voy a agarrar estas 2 cartas como para ver, diferenciar. Fíjense que tiene un velo, que es el velo de Isis, o sea, que no ve, ¿sí? Tiene ceguera, no puede ver el presente. Tiene 2 espadas cruzadas, o sea que está cerrado en el chakra cardíaco. O sea, tiene broncas, odio tiene que ver con lo femenino y tiene aguas en el pasado, emociones, pero adelante tiene como un piso duro, o sea que tiene rigidez y está sentada sobre la rigidez también, porque es como un asiento de piedra, o sea que hay testarudez en donde se apoya y está pisando, ¿sí? El cemento sería, o sea, la rigidez y la testarudez. Y atrás tiene aguas tranquilas y tiene la luna, tiene emociones en el pasado que no la dejan ver. ¿Se entiende más o menos los simbolismos hasta ahora? Y el 2, ¿qué significa el 2? El 2 tiene que ver con la dualidad, tiene que ver con lo femenino, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la naturaleza también, tiene que ver con la conexión. El 2 es la luna, por eso tiene la luna de fondo.
tiene que ver también con el callar y guardar, y con la ignorancia cuando no veo lo que tengo que ver. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá se entiende más o menos el significado? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bien, seguimos. A ver, ya se me fue la presentación. Ahí está. Bien, este es el símbolo del cubo metatrónico, ¿sí? El cubo metatrónico representa los niveles altos de conciencia de la materia, es la espiritualización de la materia. La Merkaba, que son las dos pirámides, una que gira a la derecha y otra a la izquierda, pirámide superior y pirámide inferior, al girar empieza a formar como si fuera una burbuja, y en cada una de las puntas de lo que son las dos pirámides, que representan lo masculino y femenino, en común unión, al girar a gran velocidad, forman la sutileza de la materia, o sea, ¿cómo no, hace más sutil la materia. O sea, el vehículo de luz metatrónico me lleva a los estados superiores de conciencia. Por eso cuando empezamos a meditar, hacemos respiraciones profundas y vemos, ¿sí?, colores, vemos frecuencias, empezamos a ver geometrías sagradas, en realidad quiere decir que nosotros, no este cuerpo, sino nuestra esencia, está pasando a otros niveles de conciencia. Entonces, la geometría sagrada, en realidad, tiene que ver con nuestros niveles altos de conciencia. O sea que estamos elevando, por eso se utilizan las meditaciones, la meditación de la Merkaba, para conectarse con el yo superior. ¿Sí? ¿Con quién? Con la divina presencia. ¿Y la divina presencia qué representa? El diet, el cuerpo, el va, de ahí la Merkabah, ¿sí? Diet, Ka y Va. ¿Qué es Diet? Cuerpo, Va, alma, y Ka, divinidad, esencia. Por eso la divina presencia, que cuando se eleva en niveles de conciencia, emite todos los rayos, ¿sí? Es ahí donde nosotros activamos nuestros propios rayos y manifestamos la luz que somos. Pero la divina presencia baja cuando yo la invoco y la convoco hacia mí. Y yo subo como si fuera un tubo radiante, un tubo de luz, para encontrarme con mi divina presencia, que yo soy. ¿Sí? Que para eh, la religión es el Espíritu Santo. Para otras religiones representa el nivel más elevado de conciencia, para el budismo puede representar el nirvana o el cielo para los católicos, pero es la manifestación de quienes somos. Por eso a veces se representa al Espíritu Santo como una paloma que tiene alas, porque las alas representan la libertad. Cuando nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia, somos libres, porque no estamos dependiendo de un cuerpo. Bien, otra de las simbologías importantes, ¿sí? Está grabando, ¿no? Sí. Otra de las simbologías importantes es el arcano 21, el mundo. ¿Por qué insisto con el tarot? Porque, digamos, tienen muchísimo significado y muchísima simbología, y nosotros podemos aprender a decodificar y que nos ayuda a comprender quiénes somos. El arcano 21 nos habla del siglo XXI, que está en un proceso de caos, un proceso de transformación. Entonces, fíjense que tiene la misma varita que el mago, y es el 2 y el 1 unidos. Entonces, tiene en este caso dos varitas. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que comprender cómo estamos dando y cómo estamos recibiendo con sabiduría. Ese círculo dorado representa la divinidad. Fíjense que tiene dos lemíscatas
Una en la parte superior y una en la parte inferior son de color rojo. O sea, nos está diciendo que tenemos que desapegarnos de las creencias del humano y también de los conceptos espirituales en la parte superior. O sea, tenemos que ser, simplemente. Ahí vemos un ser andrógino, ¿sí? En este caso en la imagen no se ve, pero ese manto que lo está cubriendo es de color violeta, que significa la transmutación, los cambios, la transformación. ¿De qué? De la energía masculina femenina, no del cuerpo masculino femenino. Hoy en día, en la humanidad, fíjense que estamos hablando de lo no binario, del cambio de género. ¿Por qué? Porque el humano lo ve desde el cuerpo, no lo ve desde el espíritu, de lo divino, a la transformación. Por ejemplo, yo siempre digo, yo tengo un cuerpo hombre, pero mi alma por ahí es femenina, mi energía es femenina, porque la energía, la Shekinah, la divinidad es femenina, el Espíritu Santo es femenino. Por eso digamos, se debatía muchas veces que la maestra Kuan Yin no es maestra, sino es maestro. Y no era una mujer, era un hombre. Entonces, nosotros tenemos que empezar a observar nuestras propias creencias y cómo están grabadas y empezar a desestructurar nuestras creencias. ¿Se entiende? Bien, entonces, esa transformación que estamos viviendo no es corpórea, sino es energética. Entonces, cuando empecemos a comprender y a tomar sabiduría divina, vamos a poder entender toda esta simbología, estos cambios que están sucediendo. ¿Y qué vemos ahí? Vemos 4 animales alados, que son los 4 animales alados que habla Ezequiel en la Biblia, ¿sí? También aparecen en el libro de Enoch, que son el águila alada, el hombre alado, el toro alado y el león alado, que ya lo vemos hablando ya en varios seminarios, varios cursos. Fíjense que mucha de la simbología en las banderas, en los escudos, hay un águila. Y el águila representa, tiene 2 simbologías. Fíjense que el águila es carroñera también, ¿sí? O sea, pero el águila vuela, o sea que se comunica desde lo superior y es libre el águila. Y el águila, desde lo espiritual, representa a los maestros ascendidos. Para la angeología, el águila representa a Gabriel, el arcángel Gibril, que es el arcángel que aparece en casi todas las religiones y que es la que le anunció a María la llegada del maestro. O sea, es el arcángel de la anunciación, que también baja con los colores celeste y blanco, que en realidad no es celeste, sino es azul. Acá en la Argentina, nosotros tenemos la representación religiosa de la Virgen María, que tiene su manto celeste y blanco. Y la bandera es celeste y blanca. ¿Pero qué es el celeste? El celeste tiene que ver con la calma, con la comprensión, con el equilibrio. Bueno, ahí hay que observarse. Entonces, todos los animales en general, no estos, todos los animales tienen que ver una representación con nuestra parte más egoica. En este caso, el águila helada tiene que ver con un animal con un nivel superior de conciencia. El toro alado representa a Uriel, el león alado Miguel y el hombre alado Rafael. Y fíjense que están como en unas nubes. Y las nubes representan la divinidad en este caso. ¿Sí? Cuando las nubes son altas, representan la divinidad. Cuando las nubes son bajas, representan los problemas humanos. Entonces, el arcángel de la iluminación, el arcano de la iluminación, representado en el siglo XXI, está formado por esto, por un ser andrógino, con estos 4 arcángeles, ¿sí? Y todo lo que representa el círculo tiene que ver con la eternidad, con lo infinito y con la conexión con Dios y su pasión divina. Porque es la pasión por Dios en el infinito hacia arriba y el desapego terrenal de las creencias de los roles hacia abajo. Las 2 varitas son blancas, o sea que hay pureza, ¿sí? En la conexión con Dios, tanto en el dar como en el recibir, por eso están en ambas manos. ¿Sí? La mano izquierda es la de recibir y la mano derecha es la de dar. ¿Se entiende la simbología? Bien, el dólar, otro símbolo,
¿sí? Que dicen que es un símbolo masón. No es que sea un masón, es que le bajaron, canalizado la información, de la simbología, ¿sí? Pero como en esa época, cuando se empieza a diseñar el dólar, la mayoría de los que gobernaban eran de origen masón, ¿sí? Digamos, la orden secreta masónica, se decía que, y se empieza con esta discusión, ¿sí? De la masonería, de los Illuminati, pero no tiene nada que ver esto. Tenemos que observar la simbología, ¿sí? Fíjense que acá aparece el águila de nuevo, ¿se entiende? Y representa a los maestros ascendidos. Y arriba hay una flor en el escudo, no sé si se llega a ver, hay una flor acá, que es la flor de la vida, la flor de Dios. O sea, ya no se está hablando de abundancia, tiene olivos, que también representa la abundancia en sus dos patas. O sea, que camina con abundancia, ¿sí? Y tiene 4 unos. El uno representa el mago y los 4 unos representan a Adán, el primer Dios en la tierra. Por eso dice, en Dios nosotros confiamos, o en Dios nosotros, ¿sí? En Dios está nuestra verdad. ¿Se entiende? Por eso el uno, que es la magia, y esto sí lo sabían los masones, sabían que el uno representaba la magia. También representa el liderazgo a nivel mundial. Por eso Estados Unidos siempre fue una potencia. ¿Se entiende? Y los 4 unos representan a Adán, que representa el primer creador de Dios en la tierra. Por eso tiene 4 unos en cada esquina, en la parte superior y en la parte inferior, tanto en el pasado como en el futuro. A la izquierda es el pasado, a la derecha es el futuro. ¿Se entiende? Después está el ojo, que tiene que ver con lo trinitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y el ojo en la parte superior. ¿Sí? Entonces, cada uno de los simbolismos, esto de las pirámides también representa un poco de que este conocimiento viene de Egipto, ¿no? Pero bueno, pero el ojo superior tiene que ver con la parte más divina, que tiene que ver también con nuestro tercer ojo, con la glándula pineal, con la conexión con el mundo espiritual. Entonces, estos símbolos fueron bajados justamente para manifestar la abundancia. Fíjense en este otro símbolo que tiene Estados Unidos. ¿Entiende por qué Estados Unidos es una potencia mundial? Porque entendieron el simbolismo, entendieron la simbología y lo aplicaron en su momento. Fíjense en este símbolo, ¿es una mujer o es un hombre? El que está con una antorcha y tiene un sol en la cabeza y un libro. No lo sabemos, entonces parece un ser andrógino también. Parecido, fíjense el símbolo al arcano 21, porque si yo le saco la antorcha, el sol y el libro, tiene un manto como si fuera el arcano 21. El sol es el sol que te pasan en la feligresía, es el sol que pasan en la misa. El sol representa a Dios, la solarización, la esencia, el Padre, que lo tiene en la cabeza. La cabeza son los pensamientos, es el creador, la parte creativa. Tiene que ver con el chakra corona, ¿se entiende? Y ahí es donde se ilumina uno, a través de la cabeza y el corazón en conexión. Fíjense que tiene una antorcha en la mano, llevando el fuego hacia arriba, que es la sabiduría. O sea, baja la sabiduría y la aplica con el libro en la mano, que es la ley divina. ¿Sí? ¿Y cuáles son las leyes? Repasemos un poquito. La ley de mentalismo, que dice que todo es mente. La ley de correspondencia, que dice que lo que está dentro está afuera, lo que está arriba está abajo, y lo semejante atrae lo semejante. La ley de vibración dice que todo vibra, todo se mueve, todo tiene un estado. La ley de ritmo, lo mismo,
todo tiene una frecuencia. La ley de causa y efecto dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su consecuencia. La ley de género, que todo principio tiene su masculino y su femenino. Entonces, quiere decir que la ley es lo que tenemos que aplicar en la tierra, porque es lo que recibimos. Fíjense, tiene en la mano izquierda la ley y la torcha en la mano derecha. O sea, doy con sabiduría y recibo desde la ley. O viceversa, ¿se entiende? Depende cómo lo querramos ver nosotros. Pues yo me puedo dar, doy desde la ley y recibo con sabiduría, o doy con sabiduría y aplico la ley. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta referido a esto? ¿No? ¿Venimos bien? El color del dólar, te iba a preguntar. Verde dólar. El verde dólar representa la abundancia. ¿Qué es? El amarillo, el naranja y el azul, que uniforman el verde dólar. El verde esmeralda representa la sanación, el perdón. O sea que también hay perdón, ¿sí?, en la manifestación de esa abundancia. O sea, todo lo que sea verde dólar es abundante. Y esto lo sabían, ¿se entiende? Bien. Seguimos. Bueno, acá hablamos de la flor de la vida, hablamos de la Merkabah, vehículo de luz. Acuérdense que la flor de la vida representa la eternidad, representa a Dios, representa la totalidad, ¿sí? Que son los 64 eslabones del I Ching, por ejemplo. Cada eslabón que representa la flor, ¿sí?, cada pétalo de la flor, tiene que ver con los 64 elementos del universo. El Tao, masculino-femenino, tiene que ver con todo lo creado. O sea, la unión masculina-femenina, ¿sí?, la parte blanca representa lo masculino, la parte oscura representa lo femenino, que cuando se unen forman Tao. Y fíjense que dentro de lo masculino, la parte blanca, hay una parte pequeña femenina. Y de la parte, bueno, acá es amarilla en este dibujo, pero en la parte negra femenina hay una parte blanca que representa la parte masculina. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que todos nosotros tenemos que estar en Tao. ¿Qué significa estar en Tao? Por ejemplo, ¿qué representa la parte femenina? Amor, compasión, perdón, misericordia, ternura. ¿Y qué representa la parte masculina desde las emociones? Certeza y confianza, sabiduría, abundancia y estima. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Quiere decir que nosotros tenemos que activar esas emociones en nosotros? Sí. Tenemos que actuar con sabiduría, ser sabio, tener certeza y confianza, desde lo masculino. Y de lo femenino, ser seres amorosos, seres compasivos, seres tiernos, saber perdonarnos y comprendernos a nosotros mismos. ¿Se entiende? Otro símbolo sagrado, la boca de Brahma, es la expresión divina, es la conexión de la evolución de lo divino de lo divino y lo material. Pero la boca de Brahma representa la palabra, y la palabra es cocreación. Y esto se relaciona con el chakra coronario, ¿sí? Por eso, cuando nosotros cantamos el Om o el Aum, se abre la corona, nos conectamos a lo superior, porque es la palabra, estos tres chakras, corona, tercer ojo y laringio, que permiten la comunicación con Dios. Y los que nos abre ese portal, esa comunicación con Dios, tiene que ver con el cardíaco, ¿sí? Cuando nosotros nos conectamos al cardíaco, empezamos a abrir cada uno de esos centros. Entonces, la boca de Brahma, que fue el primer sonido del universo, por eso los hinduistas hablan de Brahma como la primera existencia, los brahmanes, ¿sí? La religión brahmánica habla
que Brahma se manifestó en el principio a través de la palabra, y en la Biblia dice, primero fue el verbo y el verbo se hizo carne, y Dios dijo que era bueno. O sea, al principio fue el verbo, la palabra, y la palabra se hizo materia, se materializó, se hizo carne. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de todo lo que decimos tiene, ¿sí?, una causa y un efecto, pero principalmente tiene un efecto, que es el resultado de lo que estamos expresando, pensando y sintiendo. Entonces hay que ser muy consciente de las cosas que decimos. Bien, la esvástica, símbolo que está en todas las religiones. La esvástica tiene más de 1500 años, que fue la esvástica budista, la esvástica hinduista, tiene más de 1500 años. Pero ¿qué pasó? Vino un loco, hermano de luz, llamado Adolf Hitler, le cambió los colores, le cambió la forma y quiso dominar el mundo. Y les hizo creer que ese símbolo, ¿sí?, transmitía liderazgo, transmitía poder, porque Hitler, además de ser vegetariano, también era un mago negro y sabía de la simbología. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Nosotros a través de los símbolos podemos ser mago blanco, mago negro, mago rojo? Sí, depende de cómo utilicemos los símbolos. Entonces hay que ser consciente de qué es lo que creamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos manifestando? ¿Estamos manifestando abundancia o estamos manifestando carencia en cada cosa que hacemos, pensamos y decimos? Porque esvástica en realidad quiere decir bienestar, estar bien. El antacarana, por ejemplo, que acá no lo puse, pero el antacarana, fíjense que es el símbolo, uno de los símbolos más antiguos, que son como 3 7 conectados, y el 7 tiene que ver con el universo. Y fíjense que cuando ustedes hacen Reiki, hablando del principio de Reiki, les dice que tienen que hacer un autotratamiento de 21 días. Los 3 7 forman 21, que tiene que ver con la conexión superior. El 21 tiene que ver, por ejemplo, con el arcano 21, que es el mundo. O sea, todo está conectado y todo tiene su relación. El 777 tiene que ver con los 7 suprauniversos, que tienen 7 universos, que tienen 7 galaxias. Tiene que ver con la conexión con los universos. Por eso los 7 chakras, los 7 días de la semana, ¿sí?, las 7 notas musicales, los 7 colores primarios. Bueno, todo es... Y acá está la esvástica budista, ¿ven? O sea, le puso el rojo de apego, el negro de los problemas emocionales, que forman el rojo y el negro, forman el astral. Y en el medio un círculo blanco, ¿sí?, como diciendo, tienen que ser puros, tiene que ser una raza pura, una raza líder. Pero no era tan importante porque la esvástica está mirando hacia el pasado, o sea, hacia el ego. Entonces, este símbolo representa la activación del ego y el apego a la materia. ¿Sí? Así lo determina, además se apoya sobre el lado izquierdo, que está inclinado, que representa las proyecciones del pasado. Por eso decimos que Hitler era un mago negro. Y fíjate que utiliza el símbolo de la SS, en realidad es un símbolo rúnico, que los dos símbolos representan el dominio sobre el mundo. Acá está otro símbolo, que es el símbolo druida de la vida. Fíjense que también están las esvásticas. Pero este símbolo, fíjense que es una esfera, en el centro representa a Dios, están los 4 puntos cardinales que representan los 4 arcángeles, formados por otros círculos superior e inferior, hacia el pasado y hacia el futuro, en común unión, y representa el símbolo, baja la energía de la Tierra y se materializa para todos, ¿sí?, como el símbolo de San Benito también. Que representan a Gabriel, Uriel, Miguel y Rafael. Las líneas horizontales representan lo espiritual y lo material,
las líneas superiores representan lo espiritual, las líneas inferiores representan lo material, y el yin y el yang, fíjense, tiene 4 esvásticas, representan los 4 elementos, o sea, hay bienestar en los 4 elementos. Y el círculo en el centro representa la quinta esencia, o sea, el éter, el espíritu. Bueno, acá hay otros símbolos, bueno, el abecedario maya, las señales de tránsito, el sistema binario, el 1 y el 0, que es el símbolo de representación de Dios. 1 masculino, 0 femenino, pero también el 1 tiene que ver con la energía que baja, y el círculo tiene que ver con la eternidad. Entonces, el 0 y el 1, o el 1 y el 0, va a representar a Dios. Fíjense que todas las computadoras hoy en día funcionan por el sistema binario. Toda la tecnología de hoy en día depende del sistema binario. Binario representa 2 números, ¿sí? Por eso binario. El 1 y el 0. Por eso todo está codificado en nuestra vida. Y cada número también tiene que ver con una codificación de una letra, que también es energía, porque las letras son energías. Toda la simbología de la película Matrix tiene que ver con lo mental. Los Smith tienen que ver con las proyecciones de nuestro ego. Neo, que tiene que ver con el elegido, con nuestra parte de nuestra conciencia más evolucionada, que trata de salir de la Matrix, que tiene que ver con este holograma virtual en el que todos habitamos. ¿Sí? Morfeo representa un poco nuestro guía, nuestro ángel, que nos viene a rescatar, junto con Trinity, que representa la energía femenina. Son simbologías. O sea, cada simbología tiene una representación. ¿Se entiende? Bien, hasta acá venimos bien. Vamos a detener un poquito, detenemos un poquito. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. Sí, bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto o algún símbolo? ¿No? Emilio, la cruz de San Benito también forma parte de eso, ¿sí? De los símbolos. Exactamente. La cruz de San Benito es la energía que baja y se materializa en la tierra para todos. Y cada parte de la cruz representa norte, sur, este y oeste, que tiene que ver con los 4 arcángeles. Por eso hago la cruz, que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, tiene que ver con Gabriel, con Miguel, con Rafael y Uriel, que es la cuaternaria arcangélica. Nosotros lo vemos en angelología esto. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes meditan o que hacen una meditación de conexión, pueden invocar a los 4 arcángeles a partir de la cuaternaria arcangélica. Bueno, volvemos a la presentación. A ver, acá no es. Acá no es. Me olvido, ¿verdad? Me equivoco de cómo abrir esto. Bien, fíjense. Masaru Emoto, un iluminado también, para mí, porque, digamos, alguien que puede transmitir y puede haber transmitido este conocimiento que tiene que ver con las emociones. Fíjense que hizo una prueba un día en un laboratorio con el agua, congeló el agua y un día se da cuenta que se pelea con un empleado, me lo cuenta la historia, y observa una alteración en esa agua. Entonces empieza a observarla en microscopio, ¿sí? Y ve que el agua se altera a partir de la expresión emocional, o sea, la energía que manifiesta. Y empieza a hacer pruebas con el agua, porque ve que hay una alteración en el movimiento del agua. Entonces decide congelar el agua y empezar a observar las manifestaciones a través de un microscopio. Y se da cuenta de que cada una de las emociones, sonidos, expresiones, etcétera, tenía forma. Entonces imagínense ustedes cuando se pelean, cuando discuten, cuando tienen problemas en la casa, ¿qué están manifestando? Porque si nosotros somos entre un 70 y un 80% de agua, quiere decir que estamos vibrando en esa frecuencia. Entonces, fíjense estas imágenes. Por ejemplo, una sinfonía de Mozart.
La canción de John Lennon, la forma que tienen. La paz, manifestando la paz a través de una meditación, invocando a la paz. El dar gracias. Y fíjense en abajo, por ejemplo, un tema de heavy metal, la forma que tiene. O por ejemplo, una agresión. Te odio, me das asco, estorbás. Fíjense cómo se altera el agua. ¿O nunca notaron ustedes que cuando discuten, cuando se pelean, el agua tiene como burbujitas? Quiere decir que el agua se está anclando esa energía de lo que ustedes están expresando. Y eso es lo que observó Masuro Emoto a través de un microscopio. Que todo lo que nosotros manifestamos se co-crea en el entorno, porque es energía. Y también representa un símbolo. Y esto también es un símbolo para que observemos. ¿Sí? Bien. Fíjense Alex Gray, un gran pintor, un gran artista, que se dedica a canalizar a través de sus dibujos, sus formas, ¿sí? La manifestación divina. Fíjense, elegí estos dos dibujos, pero hay un montón. Si los buscan, busquen Alex Gray en internet, van a ver los dibujos que tiene. Son impresionantes. Fíjense en este, la energía divina que le besa en el tercer ojo y tiene muchos ojos que representan a Dios. Y en el hombre, fíjense que hay unas líneas que tienen que ver con los meridianos. ¿Sí? Para la medicina china, para la acupuntura, son los meridianos, que son los diferentes puntos energéticos, los nadis. Y el ojo, que tiene en la cabeza, representa la glándula pineal, el tercer ojo, que es donde le besa la frente la energía divina. O sea que ahí está meditando, está haciendo el mudra gayó, y está bajando la energía divina, la energía del Espíritu Santo sobre él, activando la glándula pineal. En la otra también está meditando y fíjense cómo en la parte superior de la cabeza tiene como un mandala, es como si fuera una feta de mandala que se corta, ¿sí? Y que representan todos los colores, que es la manifestación de los 7 chakras. ¿Se entiende? Esta presentación que estamos viendo se la voy a compartir, ¿sí? Para que la tengan también, para que la repasen y que puedan observar también la simbología, porque a nosotros seguro que se nos va a escapar mucha de simbología en esto. Solamente estamos observando el esencial. Fíjense los colores, el fuego, el naranja, ¿sí? El color amarillo, sabiduría, certeza y confianza, manifestando. Fíjense en el celeste, de paz, de abundancia. Bueno, todos los colores tienen que ver con eso, tienen su simbología también. Entonces, para ver un poco cada uno de los símbolos, tener una idea, todo lo que es naturaleza, tiene que ver con los 4 elementos, y con el quinto que es el éter, ¿sí? Pero la naturaleza también tiene que ver con Dios, con la madre tierra, y con la madre humana. Todos los animales, todos, representan la manifestación del ego. Ustedes cuando observen un símbolo, o quieran decodificar un símbolo, tienen que averiguar o observar la característica que tiene ese símbolo. Por ejemplo, un animal cualquiera. El elefante representa un poco a Gaia, ¿sí? Representa, perdón, a Ganesha, a la diosa Ganesha, que en realidad el elefante es el rey de la selva, ¿sí? Por la fortaleza que tiene. Entonces va a ser un ego muy fuerte, muy grandote, que se va a llevar todo por delante. Bueno, el ego representa un poco la parte animalesca nuestra. Si ustedes tienen un sueño con un elefante, entonces quiere decir que hay alguien de su entorno que se lleva todo por delante, que es agresivo, ¿sí? Pero que está muy bien aferrado a la tierra, a la materia, o sea, ¿entiende? Fíjense que los elefantes tienen patas grandes, entonces caminan con firmeza la tierra. Por ejemplo, vamos a un simbolismo, el caballo, que representa un poco la fuerza, la sexualidad, pero también tiene que ver con la esclavitud y con el servicio. Si es un caballo de carrera, por ejemplo, va a ser alguien
lujoso y servicial, ¿sí? En general, soñar con caballos tiene que ver con la fuerza, ¿sí? Eh, y también tiene que ver con una actitud esclava. El caballo siempre es fiel, o sea que es el ego fiel, pero que tiene carácter, pero si es seducido cuando alguien le da algo, este lo aprecia. Entonces, estamos hablando de alguien que tiene fuerza, que es viril, que es fiel, pero que se esclaviza y que le gusta ser seducido para ser apreciado. Bueno, ese es el ego, ¿sí? El perro un poco representa el amigo del hombre, ¿sí? Bueno, la yegua, como diciendo, mirá esa yegua, tiene que ver con la potra, tiene que ver con la fuerza sexual, alguien que tiene sensualidad, tiene sexualidad de su parte corpórea. El lobo representa un poco la parte agresiva del hombre, es enemigo del hombre, es agresivo. Estamos viendo algunos de los animales, ¿no? Para tener una idea más o menos que tiene que ver con nuestro ego. O sea, en general, ¿sí? El perro, por ejemplo, tiene que ver también un poco con la enfermedad, tiene que ver con el amigo, sí, que siempre está cansado, que siempre está dependiendo de algo, ¿sí? O que se está por enfermar. O sea, cuando soñamos con perros, también puede ser que hay un amigo o alguien de nuestro entorno que se está por enfermar, que es muy fiel a nosotros, pero que está muy cansado y tiene muchos problemas. Recuerden que también la lectura va a depender, ¿sí? De lo que observemos. Por ejemplo, si el perro es grande, si es chico, si es mediano, si es agresivo, ¿sí? Si es tranquilo, por ejemplo, todo depende, ¿sí? De lo que tenga o qué característica tenga ese animal en la simbología. La rata, acuérdense, por ejemplo, hablando del horóscopo chino, la rata, los que son del signo de rata, tiene que ver con un animal de carroña, siempre está esperando tomar algo, que se les cae alguno, tiene que ver con la suciedad, también tiene que ver con eso de me llevo esto para mi casa, ¿sí? Digamos, la mente ego rata es una persona que quiere vivir a costillas de otros, por ejemplo. Es una persona que trabaja y se lleva, por ejemplo, las cosas a su casa. A ver, ¿quién no tuvo mente rata, no? Yo tengo ascendente rata, por ejemplo, en el horóscopo chino. Pero bueno, tenemos que empezar a observar todas esas cosas. Y tenemos que observar nuestro entorno, pues también tiene que ver con nuestra propia proyección, ¿no? En el entorno. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quiera, de algún ejemplo, algún animal para decodificar? Los sapos, Bueno, fíjense que el sapo, ¿dónde vive el sapo? Vamos a la característica del sapo. ¿El sapo dónde vive? En la tierra y en el agua. ¿Sí? ¿Qué es el agua? Las emociones. ¿Qué es la tierra? La materia. ¿Y qué hace el sapo? Come bichos. Entonces, ahí tenemos un ego, ¿sí? Que habla de más, muy emocional y muy apegado a lo material, o sea, muy apegado a la tierra. O sea, puede ser una persona apegada, ¿sí? Que se expresa mal y que es muy emocional. Esa es la mente sapo. Porque los bichos, ¿qué representan? La parte baja nuestra, ¿sí? Los pensamientos bajos, los pensamientos de crítica, de juzgamiento. O sea que es alguien que puede criticar, puede juzgar, que es muy emocional y muy apegado. ¿Se entiende? sí. Bien. ¿Alguien más? A ver, algún animal que se les ocurra ahora, lo primero que se les ocurre. ¿Qué es lo que viene a la mente? A ver.
si no digo otros. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tierra, todos los elementos que tienen que ver con la tierra, tienen que ver con los apegos. Todos los elementos que tienen que ver con el aire tienen que ver con la libertad, con la búsqueda de libertad, ¿sí? Y también con la comunicación. Todos los alimentos, ya lo dijimos con los símbolos, ¿no? Esto. Todo lo que tiene que ver con el agua tiene que ver con las emociones, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el fuego, por ejemplo el dragón, tiene que ver con la agresividad también. Porque nosotros tenemos que decodificar no desde la sabiduría, sino desde la parte egoica. Y la parte egoica representa la agresividad. O sea, que si nosotros soñamos con un dragón, quiere decir que hay alguien en nuestro entorno que es muy gritón, muy agresivo de la palabra. Pero también puede ser que ese dragón se transforme en un ave fénix. Y quiere decir que se está transmutando esa agresividad y ese gritón que tiene interno en sabiduría, en la parte más elevada de conciencia. ¿Sí? Bien. ¿Algo más para decodificar? Por eso le digo, es muy importante observar los sueños. Hay un simbolismo en general que aparece que creo que desde Freud siempre se planteó, que es el tema de la serpiente. Fíjense que la serpiente es un animal que se enrosca, es un animal seductor que aguijonea con su veneno, ¿sí? Es un símbolo que también tiene que ver con nuestra mente humana. Digamos, la parte más elevada de la serpiente sería la Kundalini, que es la parte que enrosca cada uno de los chakras, los centros energéticos, que se van uniendo y permiten que la energía, digamos, ascienda por la columna vertebral, dirían. Pero para el ego, la parte de la manifestación humana, tiene que ver con alguien seductor, alguien que te enrosca con la palabra, que te seduce con la mirada, ¿sí? Y que después te clava el veneno, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si soñamos con serpiente, o si observamos a alguien así, tiene que ver con esa proyección. Bien. ¿Algún animalito más? Diría el ego. Abrí el micrófono, Antonio. Abrí el micrófono. A ver. Ahora te lo abro yo, a ver. Voy a abrir el micrófono. Así clique en el micrófono. No se te escucha. A ver, si no por el chat, decímelo. Ahora voy a dejar de presentar, a ver. Ahí estamos. A ver si te puedo abrir el micrófono. Ahí Ahí está. lo abrí. Ahí está. El águila quería preguntar. ¿Cuál? Águila. Bueno, el águila lo estábamos hablando un poco. O sea, la parte más elevada, ¿sí? Tiene que ver con los maestros ascendidos, pero la parte más baja es un animal carroñero. O sea, Ajá. un animal que se alimenta, ¿sí? De la parte baja. Entonces, digamos, es alguien que quiere subir, pero que desciende rápidamente en sus pensamientos. O sea, vamos a ver un ego que quiere ascender, pero que cae estrepitosamente cuando busca la carroña, cuando busca los pensamientos bajos. ¿Entiendes? Sí, O sea, gracias. a vos. Bien, ¿se entendió hasta acá la simbología de los animales? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Algún animal más para decodificar? Si no, seguimos. Bueno, seguimos. A ver, un segundito. Bien, la casa. Otro tema, la casa, ¿no? ¿Qué tema la casa, no? Bueno, la casa tiene que ver con la parte femenina, ¿sí? Por ejemplo, el baño tiene que ver con nuestras partes íntimas, por ejemplo. La cocina tiene que ver con la energía y con la familia chica. El comedor tiene que ver con la gran familia. Si hay ventanas, quiere decir que Dios auspicia esa familia.
Ventana chica quiere decir que no quiero mostrar algo de mí, o sea que tengo miedo. Ventana grande quiere decir que quiero mostrar tal cual yo soy. ¿Sí? Si tengo sillones cómodos es porque quiero agasajar a la gente. O sea que acá en mi casa no agasajo a nadie porque no tengo sillones. Estamos en el... Ahí tengo que comprar un sillón. Bien, me acabo de dar cuenta que tengo que comprar un sillón. Bien. Por ejemplo, un comedor sucio, mal pintado, representa que hay problemas en la familia. Una mesa grande nos habla de que la familia está bien asentada, ¿sí? Y si hay frutas, por ejemplo, en la mesa, representa la abundancia. Si hay papeles en la mesa, representa que hay conflictos por solucionar, por ejemplo. Entonces, cada parte de nuestra casa o departamento o lugar donde vivimos tiene un significado. El placar tiene que ver con nuestra mente, la ropa tiene que ver con las relaciones, con los vínculos, ¿sí? El dormitorio tiene que ver con nuestro lugar de descanso, cómo descansamos. ¿Está ordenado o está desordenado? O sea, ¿tenemos un descanso desordenado o un descanso ordenado? Quiere decir que descansamos bien o descansamos mal, ¿no? Entonces, las cortinas, por ejemplo, es lo que quiero que vean afuera. Por ejemplo, son blancas, quiero manifestar pureza. Son negras, tengo problemas emocionales. Son verdes, quiero manifestar sanación, perdón. ¿Se entiende? O sea, recuerden que cada símbolo tiene también su vibración, su frecuencia, y es muy importante decodificar las características de ese símbolo. Entonces, la mesa del comedor, bueno, ya hablé de la abundancia, la pequeña familia. ¿Sí? Por ejemplo, la televisión. Si es una TV grande, es como quiero mostrarme tal cual yo soy. Si es un TV chico, es porque mis imágenes son deficitarias. Bien. Los dormitorios, bueno, tienen que ver con el lugar de descanso, ya dije. La cama tiene que ver también con el descanso. Las sábanas es como yo quiero, ¿sí? Que mi cuerpo descanse, cómo voy a tapar mi descanso. Depende del color, es como va a ser mi descanso. Si va a ser con problemas, si va a ser de sanación, si va a ser en paz. Si es color azul, es porque estoy buscando un descanso pacífico. Si es un color verde, quiere decir que estoy buscando la sanación en el dormir, en el descansar. Si es color rojo, quiero que haya desapego, ¿sí? En mi descanso. ¿Se entiende? O apego, ¿no? También. Si es rojo, oscuro, problemas emocionales, bajo astral. Tengo que empezar a ver las vibraciones, ¿sí? Bien. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Hay un arcano menor que es el 10 de copas, que viste que tiene una cortina azul atrás. Dicen que la carta en sí es positiva, es buena, pero para mí es como que algo esconde atrás de esa cortina, que no lo dicen. Puede ser, y aparte es azul, no sé. Bueno, las cortinas tienen que ver como que quiero mostrar paz al exterior, o sea, a la gente le quiero, o sea, la cortina representa, ¿sí? Es lo que quiero que los demás vean afuera. Entonces yo quiero que haya paz, que los demás vean paz en mí. Las copas representan las emociones. Entonces, quizás el arcano 10 me está diciendo que tiene que ser alguien, que es alguien emocional, que quiere mostrar paz hacia afuera, pero que quizás algo esconde. Y el 10 tiene que ver con la rueda de Sansara, o sea que estoy bien, un día estoy bien y otro día estoy mal. ¿Se Claro, no, entiende? igual era el 9 de copas, me confundí yo. El 10 de copas es el que El tiene el arco 9, iris, creo. bueno, el 10 del arco iris tiene que ver con la manifestación de Dios, con los 7 rayos, con el mandala, ¿sí? Como lo veíamos en la imagen de Alex Gray, en la cabeza. Bueno, el 9 tiene que ver con un fin de siglo, yo quiero mostrar paz en este cierre de vida que tengo. ¿Sí? Quiero mostrar paz con sabiduría, con paciencia. ¿Sí? Quiero hablar con la verdad. ¿Se entiende?
Y las copas tienen que ver con lo emocional, con nuestras emociones, cómo las estoy manifestando. Bien, ahora voy a mostrar. Todo lo que tiene que ver con transporte, todo lo que tiene que ver con el transporte tiene que ver con lo masculino, que puede ser con machismo, ¿sí? O que mi parte divina de sabiduría, certeza y confianza. Toda la parte interna del transporte tiene que ver con lo femenino, la parte externa con lo masculino. Por eso cuando soñamos que estamos viajando, tenemos que observar quién es el que maneja, si soy yo el que maneja o es alguien que está manejando. Porque si es alguien que está manejando, es porque hay alguien que me está manejando mi vida. O está manejando mi parte machista. Si yo estoy manejando, puede ser que estoy manejando de la certeza y confianza o estoy manejando a alguien desde el machismo. Depende de lo que soñemos o lo que observemos en la simbología, ¿no? O quiero que me manejen. También puede ser. Entonces, repetimos, todo lo que tiene que ver con simbología tiene un significado. Y ese significado lo tenemos que decodificar. Por eso, tanto para Jung como para Freud, en su consultoria, era muy importante la interpretación de los símbolos. ¿Sí? Yo siempre recomiendo un libro, si le gusta a Jung, El hombre y los símbolos, porque nos habla de todo lo que tiene que ver con el inconsciente. Él dice que los mandalas en realidad son una manifestación de la conciencia de nuestro ser. Y tiene que ver y es lógico, porque representa la divina presencia, y la divina presencia tiene que ver con el arco iris, con todos los 7 colores, que representan con la conexión de los 7 chakras, que forman el blanco, que es la pureza, y que es la dignidad, en toda su manifestación, que es la manifestación de Dios. Por ejemplo, las profesiones, es algo que no se habla mucho, y que tiene que ver, salió el micrófono, que tiene que ver, el auricular, ¿sí? Por ejemplo, el bailarín, ¿qué representa? Y el bailarín viene a disfrutar y a sacar su rigidez de la vida, por ejemplo. El joyero es el que viene a embellecer con sabiduría la vida. El cajero viene a trabajar en la parte yin, femenina, que tiene que ver con el dinero, con el cuerpo, con el sexo, con la madre, con los vínculos, con las mujeres. ¿Sí? El oftalmólogo viene a aprender a ver la vida. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos anteojos, ¿no? Tenemos que ver mejor la vida. El simbolismo de los anteojos quiere decir que hay algo que no estamos viendo bien, también. Por eso usamos anteojos. El plomero viene a trabajar sus partes emocionales más oscuras. ¿Por qué? Fíjense ¿qué hace? Destapa los caños, destapa las mugres que hay en los caños, que son las partes oscuras. El escritor viene a redactar el pensamiento de Dios. El maestro viene a transmitir lo espiritual desde lo superior, lo viene a enseñar. El programador viene a programar las emociones de Dios, a escribir y programar las emociones divinas. Siempre lo tenemos que observar desde un concepto divino, ¿sí? A esto. El marinero viene a trabajar fuertemente sus emociones, porque si sabemos que las aguas tienen que ver con las grandes emociones, el mar tiene que ver con las grandes emociones, ¿qué hace el marinero? Viaja en un barco. El barco representa su parte masculina, la vida, que navega las emociones. Entonces tenemos que empezar a observar desde ahí. El farmacéutico que viene a darnos el remedio de sanación a través de lo natural en la vida. O sea que representa pensar mejor. La diseñadora de modas viene a interrelacionarse bien con los demás. Pero no, viste, uno agarra y aprende diseño de moda porque quiere hacer ropa. Pero no nos los ve desde ese concepto espiritual. Y hay que empezar a verlo desde lo espiritual, ¿sí? A los simbolismos. El docente viene a aprender y a enseñar el concepto, ya sea de niño o de adolescente caprichoso en su rol de adulto. ¿Se entiende? Lo mismo del profesor. Cuando hablo de docente, hablo de todos los docentes, ¿no? ¿Cuánto de caprichoso tenemos los docentes? En nuestro niño interno, en nuestro adolescente, en ese rol de adulto. Ahí tenemos que observar también. Bien,
¿Se entendió el tema de las profesiones? También pueden ser las profesiones que nosotros tenemos en la proyección, porque según lo que decimos en el registro akáshico, decimos que el registro está abierto a las proyecciones. Entonces, también tiene que ver con fracasos en nuestras vidas pasadas. Quizás no cumplimos bien el rol en una vida pasada y hoy nos toca esa profesión. Entonces tenemos que también decodificarla simbólicamente. Si nosotros atendemos en consultorios, alguien que viene le podemos preguntar, ¿y a qué te dedicas? ¿Cuál es tu rol en la vida? ¿Se entiende? Porque eso también nos ayuda a decodificar la simbología de lo que le está sucediendo a él. O por qué no disfruta lo que hace. ¿Se entiende hasta acá? Bien, los colores, estiro un poquito, tienen que ver con las vibraciones y reflexiones de luz, que es un poco lo que estuvimos hablando recién con algunos ejemplos. El cuerpo tiene que ver con el templo, ¿sí? El templo de luz, el templo que somos nosotros. Y cada parte de nuestro cuerpo también tiene su simbología. Los pies es como caminamos la vida, la rodilla tiene que ver con la flexibilidad, con la rigidez. El chakra raíz ya sabemos que tiene que ver con los apegos. La parte peñana con el masculino, la parte vaginal con lo femenino. La boca también tiene que ver con lo femenino, porque tiene que ver con la simbología y la conexión con lo vaginal. Por eso las mujeres que hablan mucho es porque hay mucho apego en esas personas. ¿Sí? Entonces hay que observar cómo estamos en el chakra raíz. Bien, golpe bajo, pues. Simbología de la vida cotidiana. Bueno, ya dije, mar y agua, emociones. Todo lo que tiene que ver con piedra, con roca, tiene que ver con testarudez, con capricho. ¿Sí? El río representa la vida, los pastos tienen que ver con la madre tierra. Todo lo que es el jardín, como el jardín del Edén, tiene que ver con nuestra parte más abundante de la madre divina. El lago tiene que ver con las emociones serenas, por ejemplo. El árbol representa la familia, puede ser la familia terrenal o la familia espiritual, depende de cómo esté el árbol, ¿no? Formado. De ahí se habla del árbol genealógico o el árbol transgeneracional, porque se analiza desde la psicología el árbol transgeneracional. Tiene que ver con esto, pues representa a la familia. Los planetas nos están hablando de encarcelamiento y encerramiento. O sea, cuando soñamos con planetas en el universo, nos están hablando que estamos encarcelados, encerrados dentro de un sistema, la Matrix, por ejemplo. La mudanza, soñar con mudanza, que nos mudamos, o cuando hacemos una mudanza, tiene que ver con los cambios y la transformación de nuestros pensamientos. Por eso cuando entramos a otra casa, tenemos que fijarnos cómo está esa casa, porque tiene que ver con nuestra parte femenina. Y nuestra parte femenina tiene que ver con nuestro amor, con nuestra compasión, con el perdón, con la misericordia y con la ternura. Y con la dulzura, por supuesto. Si es una casa con paredes blancas, luminosas, es porque es una casa femenina, hay mucha pureza. ¿Sí? Depende de los colores que tengan las paredes, que son las creencias, va a ser la frecuencia en la que está esa casa. ¿Se entiende? Si hay color negro... Por ejemplo, Emilio, Sí, Gladys, te escucho. Si no, se sueña uno que le están robando la casa, que lo están robando. Y quiere decir que me están Se robando... entraron los ladrones a tu casa. Y te están robando la parte femenina. O sea, alguien te está robando el amor, te está robando la compasión, te está robando la ternura. ¿Se entiende? El tema es que nosotros nos robamos el amor, la compasión y la ternura todos los días de nuestro karma. Desde la culpa, desde el miedo. Entonces a eso tenemos que observar también. ¿Cómo nos robamos nuestra parte amorosa? Desde los miedos, de la culpa, de la agresividad, desde el sacrificio, de la carencia. Ahí es donde tenemos que empezar a observar. Bueno, pasillos largos, puertas cerradas, hablan de miedos. ¿Sí? Tiene que ver con la incertidumbre los pasillos largos.
Si soñamos que vamos por un pasillo largo, nos está hablando de que hay mucha incertidumbre en nuestros pensamientos, en lo que estamos viviendo diariamente. El aire, el cielo, el sol representan el padre. La luna habla de lo emocional, de lo femenino, pero también representa a la abuela, ¿sí? A lo maternal y a lo generacional. Depende cómo está la luna. Si está oscura, nos habla de problemas emocionales con nuestra generación ancestral. Si la luna es clara y brillante, nos habla de que hay mucha pureza en la parte femenina. Y me estoy rascando, ¿eh? Por algo será que me estoy rascando. Si me pica es porque hay algo que lo que estoy diciendo yo mismo me irrita. Tiene que ver con el pasado. Me estoy autodecodificando. Bien, ¿se entiende? Todo lo que son armas tienen que ver con lo peniano, con el machismo, con la agresividad. Por eso cuando a vos te entran a robar, Gladys, seguro que entran con un arma. Entonces hay mucha agresividad de lo masculino. La bala, la espada, la flecha, tienen que ver con la palabra. ¿Se entiende? El cuchillo tiene que ver con la palabra. Todo lo que tiene punta filosa tiene que ver con la palabra agresiva. Acá esta vez el robo y el hurto nos habla de la pérdida, del sufrimiento y de la carencia. O sea, la carencia de nuestra parte femenina, la falta de amor, la falta de compasión. La lluvia, cuando soñamos que, por ejemplo, o vemos que está lloviendo mucho, es porque hay una parte que debemos observar de nuestras propias emociones. Una vez me dijo un ángel que en realidad nosotros somos los que controlamos el clima. Y que cuando la sociedad o la masa crítica está muy emocional, por eso se forman las nubes, porque tenemos problemas emocionales y eso genera la lluvia. O sea que en definitiva, nosotros somos los que manifestamos el clima, o co-creamos el clima que tenemos. Por eso decimos que estamos en esta Matrix, ¿no? ¿Y de dónde lo co-creamos? Desde el pensamiento. Fíjense que cuando hay mucho problema en la sociedad, en general llueve mucho o está nublado. Hoy, por ejemplo, había neblina. Y la neblina son las emociones que no quiero ver. Lo que me tapa la visión. O sea, hay emociones que yo no estoy viendo. O sea, la sociedad, si hoy, por ejemplo, que había neblina, está nublado, quiere decir que la sociedad hay algo que no ve en su parte emocional, que debe trascender. El pantano tiene que ver con los apegos, ¿sí? Y con el sufrimiento. Fíjense si tienen el micrófono abierto, ciérrenlo, así no generamos eco y acople. ¿Por qué el pantano tiene que ver con el apego? Porque tiene que ver con el apego emocional. La tierra tiene que ver con los apegos. Y el agua, cuando se mezcla, forma barro, tiene que ver con el apego emocional. Pantano es agua-tierra, anclada, ¿sí? Que es un bloqueo. Por ejemplo, un ejemplo, si no podemos frenar un transporte, ¿sí? Por ejemplo, quiere decir que nos está faltando certeza y confianza en nuestro aspecto masculino. Todos los simbolismos en general de comunicación, por ejemplo, el teléfono, las naves, la computadora, tiene que ver con nuestra forma de comunicar, por ejemplo. Yo estoy leyendo estas cositas, pero quiero que ustedes también pregunten, sí, ya que tienen los micrófonos abiertos, pregunten sobre algún simbolismo con respecto a esto. Algún sueño, algo que vieron, para que podamos decodificarlo. Yo tuve un sueño cuando estaba embarazada de unas naves extraterrestres que estaban invadiendo y que cuando yo salgo, porque a mi pareja le llamó mucho la atención y a todos mis familiares que estábamos viendo en ese momento, sale para mirar las naves y yo tratando de decirle, no, no salgan, quédense acá. Y cuando voy a buscarlos, una nave se acerca, baja como una pequeña manguera y me alumbra con una luz donde yo veo como si fuera una radiografía a mi bebé. ¿Y eso qué significa? Porque siempre me quedó esa duda de eso. Bueno, las naves tienen que ver con la comunicación, como lo dije. Entonces, vos tenías que fijarte cómo te estabas comunicando con tu entorno, ¿sí? Porque ahí te están diciendo
tenés que observarte vos en la forma de cómo te estás comunicando con tu pareja y cómo te estabas comunicando con tu bebé que estaba en tu panza. Que el bebé representa la pureza, la belleza, ¿sí? Un nuevo nacimiento, y que para poder iniciar ese nuevo nacimiento tenías que empezar a comunicarte mejor. Por eso las naves invadían. ¿Se entiende? Porque tenías que generar un gran cambio en tu comunicación, en tu forma de comunicarte con el entorno y con lo externo, pues las naves venían de afuera. ¿Se entendió? Claro, sí. Sí, sí. Bien. La manguera representa la energía que baja, la luz, la pureza. O sea, te estaban pidiendo que seas más pura en tus pensamientos y en tu forma de comunicarte, tanto con tu familia como con el entorno. Bueno, los colores ya los vimos. Bueno, el cuerpo. Para tener una idea, lado derecho representa al hombre, papá, futuro. El frente representa el frente del cuerpo, el presente, actual. El lado izquierdo, mujer, mamá, pasado. Cuando hablamos de mujer, hablamos de cualquier mujer, ¿no? Porque puede ser hija, tía, hermana. La espalda tiene que ver con el pasado, los hombros con hacerse cargo. El pelo tiene que ver con los pensamientos. Pelo corto, no me dejo manejar, no me dejo dominar. Pelo largo, me dejo dominar desde el pasado. La piel representa la relación con otros. Sangre y hueso tiene que ver con la vida y con las estructuras. La columna y los hombros, ya dije, es hacerse cargo. Los pechos tiene que ver con la relación con mamá, ¿sí? Tiene que ver con la pureza con mamá. Los oídos son el tema de querer escuchar, si tengo problema o no en escuchar. La boca tiene que ver si tengo problemas para hablar, si callo o guardo. Por eso tenemos muchos problemas de gargantas. Laringitis, tengo rabia en la forma de comunicarme, o callo y guardo algo que no quiero expresar, por ejemplo. O sea, tiene que ver con la parte femenina, la boca ya lo dije. La vista tiene que ver con los problemas que no quiero ver, usamos anteojos. La lengua tiene que ver con la parte fálica de la mujer también. Las uñas tienen que ver con la emoción, tiene que ver cómo están nuestras uñas también. Las manos tienen que ver con la izquierda la que recibe y la derecha la que da. Cómo estamos dando y recibiendo la vida, depende de cómo están esas manos. Si tenemos problemas, la muñeca tiene que ver con la flexibilidad en el dar o recibir. Las rodillas, ya lo dije, flexibilidad y rigidez. La cabeza, la conexión con Dios, dignidad, equilibrio, ya lo dije. Piernas, tiene que ver cómo yo me apoyo en la tierra. Y los pies, cómo camino la tierra. ¿En referencia a qué? Al trabajo, al dinero, al sexo y a lo femenino. ¿Se entiende? Bien, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Bueno, el tema de los sueños, un poco para ver un poquito, y ya hace poco dimos un webinar, una conferencia a través de internet, de un canal de YouTube, hablando un poco de esto, que tiene que ver que los sueños representan un poco el idioma onírico del alma, ¿sí? Donde radican todos los pensamientos, deseos, emociones. Es un poco también con este aspecto de la simbología, de lo que estábamos hablando. Entonces, el idioma y la expresión en los sueños siempre va a ser simbólico, ¿sí? Y el ser que sueña debe tener conocimiento y entendimiento de esos símbolos para poder decodificar al alma de lo que me están diciendo, ya sea mi propio inconsciente o lo que me está diciendo el mundo espiritual, que debo generar un cambio, una transformación. Entonces, es muy importante entender ese indicador del alma para reconocer y poder observarlo y analizarlo. Y trabajar ese autoconocimiento de nosotros para poder expandir nuestra conciencia. Entonces, el concepto de interpretar símbolos tiene que ver con la observación y la acción de los procesos mismos de nosotros. ¿Sí? Entonces, debemos observarlos sin juzgarlos, ojo con esto, sin juzgar ese conocimiento, sin apegarnos a ellos y sin proyectarnos en el entorno como el trauma. Por eso cuando alguien viene al consultorio, debemos escucharlo, pero no debemos creerle, porque está mintiendo, porque está hablando desde su ego.
Yo debo observar y decodificar la simbología de lo que me está diciendo, a través de sus pensamientos, de lo que se expresa, a través de su lenguaje corporal, ¿se entiende? A través de sus manifestaciones, a través de su numerología, fecha de nacimiento, nombre completo, de su frecuencia. Y siempre cuando el consultante empieza con la palabra no, es porque ya hay una negación. O sea, ya ahí hay un trauma. Esto es para que lo observemos, ¿no? Entonces, decía, el sueño puede ser un llamado de atención en el tiempo, espacio y en mi propio cuerpo, que algo me está diciendo. Entonces, concepto de sueño tiene que ver con un proceso de encriptación de la mente, es un estado virtual de la mente. Y es la expresión más pura del inconsciente. O sea, es lo que llamamos un proceso de autodescubrimiento de nosotros mismos. Es un estado hipnótico de nosotros mismos el sueño. Por eso el sueño de Maya. Por eso la vida es sueño, decía Calderón de la Barca. Sí, escucho. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, seguimos. Entonces, vamos al conocimiento más puro, que es, para conocer el alma, tenemos que hacer un estudio de los sueños. Tenemos que entender su simbología, tenemos que encontrar sus respuestas a través de las emociones, y tengo que observar cómo estoy yo en el día para entender lo que pasó el día anterior en el sueño. Porque el alma se comunica a través de los sueños, ese es su idioma. Es como se va a sumergir en el inconsciente, el subconsciente y nuestra parte más consciente de la sutil. Sí que quiere decir algo. Eso cuando decimos, si tengo sueño, voy a dormir. En realidad, el sueño es el sueño que estamos viviendo. Estamos en Maya, es un estado virtual. Entonces, tenemos que observar ese estado virtual y esa virtualidad de lo real y lo irreal. Entonces, como decía, existen dos tipos de sueño, el consciente y el inconsciente. El consciente vendría a ser cuando dormimos, y el inconsciente en realidad es cuando estamos despiertos, cuando estamos despiertos. O sea, en el mundo de los sueños, la realidad es palpable, pero es simbólica. ¿Sí? Y va a establecer esos parámetros para el alma que nos van a indicar cuál es la graduación de nuestras emociones, o nuestro estado emocional. Si yo sueño con una inundación, es porque tengo muchos problemas emocionales que tengo que solucionar. Con mi parte masculina, si sueño con hombres, y si sueño con mujeres, con mi parte femenina, por ejemplo. Bueno, ¿cuándo suceden los sueños? En general son en estado de vigilia, cuando estamos en diferentes frecuencias, sí, ya sea alfa, teta, delta o zeta, de acuerdo a los niveles de frecuencia de sueños más profundos o sueños más despiertos. El sueño alfa, o el estado alfa, tiene que ver con un estado somnoliento. Hay sueños lúcidos y semilúcidos, depende. El sueño lúcido es cuando estamos conscientes del sueño y podemos crear a partir del sueño. Volar, controlar, crear cosas, hacer cosas. Por eso siempre recomiendo la película Inception, El Origen, ¿sí? Y, por ejemplo, el príncipe de Egipto, que es para chicos, para dibujitos, fue el develador de sueños, ¿sí? También hay una película que se llama El dador de sueños, búsquenla, es muy buena también. Entonces, ¿cómo pueden ser los sueños? Los sueños, ya lo dijimos, tienen que ver con un estado hipnótico, donde lo que hacemos es construir un mundo a partir de somos los protagonistas de ese sueño. Y debemos observarlo para poder trascenderlo, ¿sí? A través del conocimiento. Porque el alma nos guía a través justamente de los sueños. La mente elabora esos sueños partiendo del inconsciente y creando objetos, colores, vivencias, y usa ese simbolismo a través de imágenes que va percibiendo, en forma arquetípica, ya sea personal o colectiva,
Colectivo tiene que ver con el entorno, con todo lo que nos rodea, y personal tiene que ver con nosotros mismos. Son estados arquetípicos que vivimos. Entonces, seguimos. Hay sueños recurrentes que se dan justamente cuando nosotros no hemos resuelto algo. ¿Sí? Por favor, cierren los micrófonos así no hace eco. Que nosotros le llamamos déjà vu. Decimos, pero yo ya estuve acá, o tuve esa vivencia. No, es que en realidad nosotros no pasamos el examen para el mundo espiritual y tenemos que repetir la misma situación, el mismo lugar o la misma acción, porque la traemos del pasado. ¿Sí? Y quizás la soñamos y la estamos viviendo en carne propia. Por eso, para poder tener sueños lúcidos, para tener sueños conscientes, debemos tener un descanso pacífico. Yo siempre recomiendo hacer una meditación antes de dormir, o aplicar alguna técnica de Reiki sobre nosotros, tomar un vaso de agua media hora antes, cenar bien antes, por supuesto, y siempre la cena tiene que ser a base de verduras, pastas o algo liviano. El descanso debe ser como mínimo de 8 horas, y si es posible, antes de dormir, hacer una meditación de 40 minutos para equilibrar las energías. Y también cuando nos levantamos, hacer respiraciones profundas, suaves, para poder recordar el sueño. Siempre digo que antes de levantarse tengan un cuaderno a mano para anotar y no se toquen, porque cuando ustedes se tocan, se olvidan el sueño. Porque es como que le estamos diciendo al alma, acá está mi cuerpo, y el ego aparece. Entonces es recomendable hacer caminatas, alimentarse sano, tomar agua, mantener orden interno y externo en nuestra vida, tratar de no tener tantos muebles, tener un buen descanso y tratar de estar alineados energéticamente. No ver películas agresivas, tratar de ver películas espirituales, porque eso activa nuestro ego también. Tener paz, hablar con amor, ¿sí? O sea, ser consciente de quiénes somos. Recordemos que Dios es un creador, es un programador y un encriptador, y codifica y decodifica lo que nosotros emitimos y recibimos. O sea, Dios puso en nuestra alma un cúmulo de emociones para que nosotros la decodifiquemos de una u otra forma. Programó nuestra vida para que la decodifiquemos y encriptó a través de símbolos nuestras emociones. ¿Se entiende? Entonces, hay que entender que la encriptación es un proceso legible de información que nosotros debemos desencriptar para poder entender. Por eso, ¿dónde se almacena la información? A través de tarjetas, a través de una contraseña, que nosotros tenemos acceso en la vida diaria. O sea, si tenemos problemas con la contraseña, quiere decir que nos cuesta decodificar quiénes somos realmente. Si tenemos problemas con la tarjeta, entonces tenemos problemas con nuestra abundancia. Hay síndrome de carencia. ¿Sí? Todo está encriptado o cifrado, y eso se llama criptografía o criptograma para el mundo tecnológico, ¿no? Hablando. O sea, recuerden que Dios no es religioso. Dios es manifestación de lo que es lo matemático y lo químico. O sea que Dios, en común unión, es tecnológico. Y nos proyecta a través de la tecnología la simbología que debemos decodificar. O sea, Dios se comunica a través de los símbolos. Y toda nuestra vida es simbólica. Por eso decía que el símbolo es una estructura energética, mental, etérica, que acumula emociones. Bien, esto ya lo dije, al despertar siempre en general nosotros recordamos el 10% de lo que soñamos, pero el 90% no lo recordamos porque muchas veces interviene nuestro ego, ¿sí? Por eso debemos muchas veces medir el tiempo mientras dormimos. ¿Qué quiere decir? Que yo debo despertarme y tomarme un tiempo, unos minutos, para recordar el sueño. Pero lo que no recordamos puede durar casi toda la vida en general, porque nosotros pasamos más tiempo en una cama que caminando en el día a día.
Entonces es muy importante nuestro descanso. El cerebro es como un gran croupier, selecciona lo que sirve y lo que no sirve. O sea, lo que soñamos y lo que no soñamos. Y lo que no le sirve al ego, lo manda a la memoria a largo plazo. Que en algún momento recordamos. Porque viene a nosotros y decimos, ah, era esto lo que pasó, era esto lo que soñé. Bueno, por eso es muy importante observar desde el sueño cómo estuvimos una semana antes y cómo estamos una semana después. Porque tiene que ver con nuestra propia manifestación de las emociones, tanto hacia adentro como hacia afuera, o sea, en nuestro entorno y cómo estamos nosotros mismos. Entonces decimos que las creaciones tienen que ver con la unión de creencias de las emociones, las ideas, los sucesos que se dan en la vida y las leyes cómo se manifiestan, que están representadas a través de lo simbólico. Entonces, los sueños pueden ser mensajes codificados que llegan del entorno, del ego, de los ángeles, de los maestros o de la conciencia Dios. Por eso, cuando tenemos sueños más lúcidos, también quiero decir que hay sueños de acuerdo a la hora que soñamos. Si nosotros tenemos sueños entre la 1 y las 4 de la mañana, posiblemente tengamos los sueños más egoicos. En cambio, entre las 4 y las 8 de la mañana vamos a tener los sueños más simbólicos, más angélicos, o sea, más de conciencia. Las pesadillas, los problemas emocionales que vemos en los sueños de agresividad, o que huimos, o que nos peleamos, o que matamos a alguien, tienen que ver con los miedos de nuestro propio ego que estamos manifestando y con nuestras agresiones internas. Entonces, ¿cómo trabajar el orden de los sueños? Primero, escribir todo lo relacionado con el sueño. Anotar todas las emociones del sueño. Encontrar el significado del sueño. Siempre recuerden tener un cuaderno a mano, una libreta para anotar si se acuerdan del sueño. Ver el estado de ánimo del soñador, o sea, cómo estaba yo ese día o el día anterior. Y luego clasificar el sueño en emociones, en estados de ánimo, el simbolismo de eso, y empezar a conectar los puntos para poder encontrar el significado. Bueno, acá hay una oración para programar sueños, yo la compartí, después se las comparto, está en la presentación, ustedes pueden hacerla antes de dormir, invocando a algún maestro que los apoye en el sueño o les deje algún mensaje también. O contactarse con ustedes mismos, con su propia esencia. Cuando la hacen entre 3, 7 y 9 días, ahí van a empezar a recibir esa comunicación con los maestros, con los guías, con los ángeles, pero lo tienen que hacer continua. Primero 3 veces, después 7 veces y después 9 veces. Como aconsejaba Fernando, es muy importante tener un grabador cuando soñamos, o si no tener en la mesita de luz un cuaderno, una lapicera a mano, o en algún lugar que yo cuando me levante sin tocarme pueda anotar el sueño. ¿Sí? Lo que recomiendo, bueno, ya lo dije, las películas y también estos libros, estos diccionarios. Yo voy a ver si los puedo encontrar, porque yo los tengo, a estos 2 diccionarios y después se los comparto también, a los que estuvieron hoy en el seminario. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto? ¿No? ¿Nada? Antonio, Sabrina, Nazaret, Gladys. ¿Habías hablado de los espejos en las habitaciones cuando son grandes? ¿Qué Es es el lo que nos representa? Bueno, tiene que ver con nuestro propio reflejo, con nuestra propia proyección, lo que vemos de nosotros mismos. En la habitación tiene que ver cómo veo mi descanso, cómo estoy proyectando mi descanso. O sea, ese reflejo de mi descanso. Depende cómo Puede me ser vea que en el espejo. también sienta estar en alerta por alguna situación del pasado. También, sí, puede ser. Ok. Puede ser. Recuerden que se utiliza mucho el tema de la simbología en los espejos para abrir los registros. Entonces tiene que ver con ese reflejo de nuestra propia alma. Cómo está nuestra alma, ¿no? Desde lo emocional.
Depende cómo está el espejo también. Mm. ¿Sí? Si está roto, después tenemos problemas emocionales. Depende de dónde esté el espejo. Si está en el living, la gran familia. Si está en el baño, las relaciones íntimas. Si está en la cocina, la pequeña familia. Bueno, en el cuarto tiene que ver, el dormitorio tiene que ver con el descanso. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? Ya vamos terminando. Bueno, esta presentación que hoy estuvimos compartiendo, que tiene que ver con este aprendizaje, se las voy a pasar y voy a ver si encuentro estos dos diccionarios y también se los comparto, que nos va a ayudar también para decodificar los símbolos, ¿sí? Para poder observarlo cuando ustedes anotan en el cuaderno qué significa. Recuerden que tienen que conectar cada simbología, cada significado. O sea que cada palabra, cada símbolo tiene un significado que está conectado. Por ejemplo, si yo estoy en el mar, recuerden que el mar representa las emociones. La arena tiene que ver con el apego, ¿sí? Entonces, tengo que ver mi parte apegada y cómo están mis emociones, ¿sí? Si hay aguas tranquilas, son emociones tranquilas. Si hay aguas turbias, son emociones turbias. Entonces, la arena puede representar el apego o el desapego. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Eh, Está activado el micrófono, ¿sí? sí, ¿No? sí, está activado, sí, sí, sí. Bien. Quería preguntarte respecto de la abundancia, Sí. por ejemplo, las carencias o cuando hay un quiebre, ¿con qué aspecto tiene que ver? La abundancia, bueno, todo lo que son frutas, por ejemplo, es abundancia. Todo lo que es, digamos, flores, todo lo que es naturaleza es abundancia. La carencia tiene que ver con lo que falta. Cuando algo está seco, cuando algo está muerto, ¿sí? Cuando no tiene vida, tiene que ver con las carencias. ¿Sí? ¿Eh? Por ejemplo, la tierra seca, como dije, quiere ver, hay una parte femenina que tiene carencia. ¿Sí? O la tierra rota. ¿Sí? O sea, si yo tengo un auto roto, es porque mi parte masculina es carenciada, por ejemplo. O en mi vida hay carencias, o cómo estoy yendo o caminando mi vida. ¿Sí? Si Bien, tengo los zapatos rotos, es porque tengo carencia en mi andar en la vida. ¿Sí? En mi parte de mi chakra raíz, o sea, mi parte material. bien. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Gladys, ¿alguna pregunta? Sí, Gracias, Antonio. Gladys, No, no, señor. ¿quedó claro todos los simbolismos? ¿Sí? Sí. Igual tenemos los talleres, tenemos los otros cursos, que siempre lo que hacemos es preguntar para que sigamos decodificando todo esto, para que nos sigamos observando a nosotros mismos. Por eso es importantísimo anotarlos. Recuerden que también cuando meditan, a veces, yo diría casi siempre en realidad, nos bajan símbolos. O cuando lo hacemos inconscientemente, que en realidad no lo hacemos inconscientemente, lo estamos haciendo conscientemente, pero el ego está inconsciente, está dormido. Entonces nosotros, a través de la escritura automática, a través de la psicografía, dibujamos símbolos que también tienen que ver y los tenemos que decodificar. ¿Sí? O cuando escribimos una frase, una palabra, también tiene su significado. Y que tiene que ver con nuestra propia alma, con nuestra propia esencia divina. Entonces tenemos que observar todo. Por eso el budismo, el hinduismo, las religiones, los monjes que vivían en los templos, ¿sí? Y que pasaban 40, 50 años, se dedicaban a ¿qué? A observar, a trabajar la observación en ellos mismos, la autoobservación, y la observación en el entorno. Por eso ellos desarrollaban el desapego y la sabiduría, que son fundamentales, y acompañado de la observación.
¿Se entiende? Bien. Bueno, hasta aquí llegamos. Cualquier pregunta que quieran hacer sobre los sueños, sobre los simbolismos, siempre estoy abierto a recibirlos y a responder. No tengo ningún tipo de problema, ya sea tanto en el WhatsApp, en el Messenger o donde sea. ¿Sí? Porque estamos para eso, para decodificar. Porque si lo semejante atrae lo semejante por ley de correspondencia, o sea, que lo que le sucede a Antonio, lo que le sucede a Nazarena, a Sabrina y a Gladys, en este tiempo aquí y ahora, también me sucede a mí, porque es parte de la proyección. Y por eso tenemos que comprenderlo. Y todo lo que hoy dijimos acá, en este seminario, tiene que ver con eso, con lo que nos está sucediendo. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias, Antonio, Gladys, Nazaret digo, Sabrina, ¿sí? Por ser y estar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los espero en los Emilio, próximos gracias a seminarios. ti. Vale, sí. Gracias. Gracias. Bueno, Gracias a gracias, todos. Emilio. Feliz noche para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, igualmente. Chao, chao. Gracias.